Hola, mi nombre es Fabiola Muñoz, soy estudiante de la carrera técnico en Administración de Empresas y en este video explicaré las 4 responsabilidades de los empresarios. Estas responsabilidades abarcan los ámbitos del área laboral, de contratación, tributaria y comercial. El primer tema que desarrollaré corresponde a la responsabilidad de los empresarios en el ámbito laboral. Referente a esta responsabilidad, el artículo 184 del Código del Trabajo obliga al empleador a tomar medidas de seguridad en el espacio de trabajo. De hecho, este, junto con otros artículos del Código del Trabajo, especifican y delimitan esta obligación. El artículo 184 del Código de Trabajo especifica que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos. Además, debe ir manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad laboral en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. También este artículo afirma que el empleador deberá prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores, en caso de accidente o emergencia, puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Por ejemplo, en las empresas mineras, el empresario tiene la obligación de suministrar todos los elementos de protección personal para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, tales como botas de seguridad, lentes de seguridad, cascos, guantes, autorrespirador, ropa de protección, protección auditiva, protección respiratoria, entre otras. El artículo 37 del Decreto Supremo número 594 del año 2000 del Ministerio de Salud aprobó el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Este establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. En suma, según la ley, el empleador tiene la responsabilidad de evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo. Para ello debe tomar todas las medidas necesarias. Es así como el empresario debe preocuparse, por ejemplo, que se encuentren debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos. Las instalaciones eléctricas del lugar de trabajo deben estar en buen estado y la existencia de la señalización necesaria en las zonas de peligro, etc. Además, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que, si en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores. Ello en el caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Por su parte, en caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata. Por ejemplo, en una faena minera, si es detectada una falla en una roca que está a punto de causar un derrumbe de grandes proporciones, esto significa un riesgo grave e inminente para la vida de los trabajadores. Por lo tanto, se debe paralizar la faena y evacuar a los trabajadores. El Decreto Supremo número 40 de 1969 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. En el artículo 14 del Decreto Supremo número 40 de 1969 se dispone que toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener al día un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo cumplimiento será obligatorio para los trabajadores. La empresa o entidad deberá entregar gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador. En el artículo 21 del Decreto Supremo número 40 se establece: los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos, sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.
Por tanto, es una obligación del empleador adiestrar y capacitar o formar a sus trabajadores en estas materias de prevención de riesgos laborales, debiendo cada trabajador confirmar su asistencia mediante su firma, y el empleador deberá tener los registros de las capacitaciones realizadas y de sus asistentes. Además, el empleador tiene la responsabilidad de afiliarse a un organismo administrador del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La administración del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley número 16.744 está a cargo del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores. Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción o el Instituto de Seguridad del Trabajo. A los anteriores debe agregarse a las empresas con administración delegada que otorgan las mismas prestaciones, con excepción de las pensiones de invalidez que les paga el Instituto de Seguridad Laboral. La Ley 16.744 asegura que los trabajadores dependientes, tanto del sector privado como del sector público, y los trabajadores independientes que coticen estarán protegidos por el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El seguro protege los siguientes eventos. Accidentes del trabajo. Se considera accidente del trabajo a las lesiones que sufre el trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le cause incapacidad o muerte. Accidentes del trayecto. Son los que ocurren en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo, o aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo que corresponden a distintos empleadores. Accidentes sufridos por dirigentes sindicales. Corresponden a aquellos accidentes que sufren los dirigentes sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. Enfermedades profesionales. Son aquellas causadas de manera directa por la tarea que desempeña y que le causan incapacidad o muerte. Los trabajadores que sufran un accidente laboral o una enfermedad profesional tienen derecho a las siguientes prestaciones. Corresponde a las actividades preventivas que realizan los organismos administradores de las empresas adheridas o afiliadas, las que pueden consistir en capacitaciones, asistencias técnicas para identificar los peligros y evaluar sus riesgos, vigilancia de la salud de los trabajadores, entre otras. Prestaciones económicas. Dependiendo del tipo de incapacidad, el trabajador tendrá derecho a subsidio, indemnización o pensión. Además, contempla prestaciones de sobrevivencia para los herederos. Prestaciones médicas. Corresponden a atención médica y dental, quirúrgica, hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, entre otros. En caso de ocurrencia de un accidente laboral o enfermedad profesional, el trabajador afectado deberá informar a su empleador, quien estará obligado a denunciar el siniestro al organismo administrador correspondiente y derivarlo al respectivo centro médico. El ocultamiento de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional por parte del empleador será sancionado por el organismo fiscalizador correspondiente. La Dirección del Trabajo deberá fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo. Esto en los términos señalados en el artículo número 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado. La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del respectivo organismo administrador de la Ley número 16.744 todas aquellas infracciones o deficiencias en materia de higiene y seguridad y fiscalizaciones que se practiquen a las empresas. Ahora pasaremos a ver la responsabilidad de los empresarios en el ámbito de la contratación. Es responsabilidad del empresario elaborar el contrato de trabajo. Según lo señalado por el artículo 7 del Código del Trabajo, el contrato individual de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador por el cual el primero se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se comprometa a pagar una remuneración por los servicios prestados. Y las características del contrato de trabajo son las siguientes. Primero, el contrato de trabajo es consensual, esto es, su perfeccionamiento se produce con el solo acuerdo de las partes, en que una de ellas se obliga a prestar servicios a la otra en las condiciones señaladas por la ley laboral, a saber, que se trate de servicios personales, subordinados y remunerados. Segundo, el contrato de trabajo debe ser escriturado, si bien, como se acaba de señalar, para su perfección no requiere de ninguna formalidad ni tampoco de su escrituración, la ley exige que una vez celebrado o perfeccionado el contrato de trabajo, sea escriturado dentro del plazo común señalado en el artículo 9 del Código del Trabajo. Esto es, dentro del plazo de 15 días de incorporado el trabajador o de 5 días si se trata de contratos por hora, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 30 días. Tercero, una característica fundamental del contrato de trabajo es su carácter típico, esto es, se trata de un contrato expresamente regulado por la ley, quien exige para su perfección de la concurrencia de los llamados elementos de la relación laboral, servicios personales, remunerados y subordinación o dependencia.
Como parte de la estructura del contrato de trabajo, existen las cláusulas mínimas del contrato. Todo contrato de trabajo debe contener a lo menos las cláusulas que la ley estima como mínimas. Las cláusulas mínimas o obligatorias son aquellas que enumeran el artículo 10 y tienen por objeto proporcionar certeza y seguridad jurídica a la relación laboral, ya que en la medida que las partes conozcan con precisión las estipulaciones que los rigen, sabrán en forma clara y precisa los derechos que les asisten y las obligaciones a que se encuentran sometidas. A continuación se indican estas cláusulas mínimas. 1. Lugar y fecha del contrato. 2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. 3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. 4. Monto, forma y periodo del pago de la remuneración acordada. 5. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno. 6. Plazo del contrato. Y 7. Otros pactos acordados por las partes. Cláusulas prohibidas del contrato. Son aquellas que importan una renuncia a los derechos establecidos en las leyes laborales. La norma que regula esta materia está contenida en el inciso segundo del artículo 5 del Código del Trabajo. Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo. Al ser los derechos de los trabajadores irrenunciables, las cláusulas que dejan sin efecto o limitan los beneficios que la ley ha establecido carecen de validez. Cláusulas permitidas del contrato son aquellas que el empleador y trabajador podrán acordar libremente en virtud de la autonomía de la voluntad. Esto se encuentra consagrado en el número 7 del artículo 10 del Código del Trabajo, donde se establece la posibilidad de la existencia de los demás pactos que acordaren las partes. En consecuencia, y mientras no sea contraria a la ley, en un contrato individual de trabajo es posible incorporar cualquier acuerdo de voluntad de las partes como cláusulas especiales. Cláusulas tácitas. Estas se dan en un contrato cuando las partes reiteradamente en el tiempo han establecido y dado cumplimiento a obligaciones no consignadas de manera expresa, es decir, cuando se configuran situaciones no contempladas originalmente. Los requisitos de las cláusulas tácitas son: reiteración en el tiempo de una determinada práctica de trabajo que otorgue, modifique o extinga algún beneficio, regalía o derecho de la relación laboral. Voluntad de las partes, esto es, del comportamiento de las partes debe desprenderse inequivocadamente que éstas tenían un conocimiento cabal de la modificación del contrato que se estaba produciendo, así como de haber prestado su consentimiento tácito a la modificación del mismo. Esta modificación no puede referirse a materias de orden público ni tratarse de los casos en que el legislador ha exigido que las modificaciones al contrato se estipulen de manera expresa. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito de la contratación es pagar los sueldos a los trabajadores, y la fecha de pago se fija una vez pactado el contrato por ambas partes, y ésta se debe respetar en el plazo convenido. La remuneración es el medio de sustento del trabajador y su familia. Por eso, en el artículo 55 del Código del Trabajo se dispone que la periodicidad de pago de salario debe ser estipulada en el contrato, pero es que los periodos convenidos jamás podrán exceder un mes. El artículo 56 del Código del Trabajo es claro al señalar que las remuneraciones deben pagarse en el día laboral, entre lunes y viernes, y en el lugar en el que el trabajador se desempeña. En caso de que el pago de las remuneraciones recaiga en sábado, domingo o festivo, se debe anticipar la cancelación al viernes inmediatamente anterior. De lo contrario, se excedería la periodicidad máxima prevista en la ley. La Dirección del Trabajo establece que el empleador tiene plazo de 5 días para pagar sueldo, pasado la fecha en que debería pagarlo. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito de la contratación corresponde a respetar las jornadas laborales. El empleador debe respetar el horario establecido de trabajo del empleado y los descansos respectivos. De conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Código del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo se encuentra sujeta a límites de las partes que deben respetar al convenirla en el contrato de trabajo, siendo estos los siguientes. No puede exceder de 45 horas semanales. Las 45 horas deben ser distribuidas en la semana en no menos de 5 ni en más de 6 días y no puede exceder de 10 horas diarias. Bajo el artículo 34 del Código del Trabajo, la jornada laboral en Chile debe dividirse en dos partes, dejando entre ambos bloques el periodo destinado para el tiempo de descanso, que no debe ser inferior a 30 minutos. Respecto del descanso a que tiene derecho un trabajador luego de terminada su jornada laboral, cabe señalar que la Dirección del Trabajo ha señalado que entre una jornada efectiva de trabajo y otra debe existir un espacio de tiempo destinado al reposo, cuya duración debe ser equivalente por lo menos al periodo laborado.
Por ejemplo, un empleado que trabaja 7 horas diarias de lunes a viernes estaría trabajando en total de 35 horas semanales, por lo tanto, su jornada laboral estaría en conformidad con lo establecido por los artículos 22 y 28 del Código del Trabajo. Otra responsabilidad que tiene el empresario en el ámbito de la contratación corresponde a la protección a la maternidad. El artículo 202 del Código del Trabajo establece que, durante el periodo de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud deberá ser trasladada sin reducción de sus remuneraciones a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. Se entiende como perjudicial para la salud todo trabajo que obliga a levantar, arrastrar o a empujar grandes pesos, exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo, se ejecute en horario nocturno, se realice en horas extraordinarias de trabajo, la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, el fuero maternal de que goza una trabajadora embarazada se extiende desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197. En otras palabras, por regla general y salvo que exista una licencia de descanso postnatal suplementario, el fuero se prolongaría hasta cuando el hijo cumpla 1 año y 84 días de edad. Esto implica que en este periodo el empleador no puede poner término a la relación laboral, independiente de si sabía que estaba embarazada o no. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito de la contratación corresponde a la inclusión laboral. Primero hay que aclarar que el artículo 5 de la Ley 20.422 define el término persona con discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La Ley número 21.015 de Inclusión Laboral tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los principales temas que aborda, los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad. Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad. Fija en 26 años la edad límite para suscribir el contrato de aprendizaje con personas con discapacidad. Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado. Respeta la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial. Por ejemplo, una persona con discapacidad que se desempeña como reponedor en un supermercado no puede percibir menos sueldo que otro trabajador que se desempeña en la misma labor, ya que no debe existir discriminación salarial. Ahora veremos la responsabilidad del empresario en el ámbito tributario. Todos los contribuyentes, ya sean personas o empresas, tienen obligaciones tributarias que cumplir. Una responsabilidad del empresario en el ámbito tributario corresponde al inicio de actividades en el servicio de impuestos internos. Esto permite a las personas jurídicas y naturales declarar el inicio de una actividad y obtener el rol único tributario de la empresa, lo que servirá como identificación ante el Servicio de Impuestos Internos o cualquier organismo del Estado. Este es un trámite completamente gratis y se puede realizar en línea. Este trámite de inicio de actividades se debe realizar dentro de los 2 meses posteriores a la iniciación de actividades. Por ejemplo, si un contribuyente inicia actividades el 1 de febrero, tiene plazo hasta el 30 de abril del mismo año para dar aviso ante el Servicio de Impuestos Internos. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito tributario corresponde al pago de impuestos al valor agregado, IVA. Probablemente es la obligación tributaria más conocida dentro del mundo de las pymes. Todas las empresas deben realizar una declaración y pago mensual de IVA que corresponde al 19% del monto entregado en los documentos de compras emitidas y ventas recibidas. En esta declaración se incluye débito fiscal, crédito fiscal, ventas exentas y de exportaciones, retención de segunda categoría, impuesto único a los trabajadores, pagos provisionales mensuales obligatorios. Se puede realizar por Internet utilizando el formulario 29. El formulario 29 corresponde a las declaraciones de carácter mensual de impuestos que, legalmente, deben ser retenidas y enterados en arcas fiscales. Para ejemplificar,
Si un negocio se dedica a la comercialización de computadores y en el mes de octubre logró ventas totales netas por un monto de 5 millones de pesos, se calcula el 19% de esos 5 millones correspondiente al IVA que los clientes pagaron al cancelar la factura. Por lo tanto, las ventas totales netas de octubre son 5 millones. Y el IVA sobre ventas corresponde a 950.000 pesos. Una vez realizada esta operación, se procede a realizar el mismo cálculo, pero esta vez con las cuentas de compras. Entonces, si los computadores vendidos se adquirieron por 2 millones, las compras totales netas de octubre son 2 millones, y el IVA sobre las compras serían 380.000 pesos. El IVA pagado en las compras, en este caso 380.000 pesos, corresponde al crédito fiscal, es decir, al dinero que el Servicio de Impuestos Internos reembolsa porque el pago del IVA lo asume el consumidor final y no los comerciantes que intermedian entre este y el productor. En ese sentido, se procede a restar del IVA sobre las ventas, el IVA sobre las compras. Siguiendo con el ejemplo anterior, la operación sería 950.000 de IVA sobre las ventas menos 380.000 de IVA sobre las compras igual 570.000 pesos. Entonces, esos 570.000 pesos son los que el negocio debe pagar el Servicio de Impuestos Internos. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito tributario corresponde a facturar electrónicamente. A partir del 1 de febrero del 2018 y con base en la ley número 20.727, todas las empresas tienen la obligación de contar un sistema de facturación electrónica que sea capaz de emitir facturas, notas de débito y crédito, guías de despacho, facturas de compra y otros documentos tributarios electrónicos. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito tributario corresponde a la declaración anual del impuesto a la renta. Esta obligación tributaria corresponde para personas naturales y empresas por igual. La declaración anual del impuesto a la renta generalmente debe presentarse en abril, utilizando el formulario 22 de renta, pero para las declaraciones presentadas por Internet y sin pago, el plazo puede ser mayor. El formulario 22 corresponde a la declaración anual de impuestos a la renta, en la cual tributan personas naturales y jurídicas, de acuerdo a sus rentas efectivas o presuntas obtenidas en un negocio o actividad. En Chile, las empresas y personas están obligadas a pagar impuestos por las rentas obtenidas por sus actividades provenientes de dos fuentes. Fuentes derivadas del capital que corresponden a la venta de productos y o servicios. El gravamen a las rentas del capital se le denomina impuesto de primera categoría. Fuentes derivadas del trabajo que corresponden a salario mensual por cumplir funciones o asesorías. Dicho tributo se le conoce como impuesto de segunda categoría. Deben llenar el formulario 22 todos los residentes o domiciliados en Chile que tengan la obligación de realizar la declaración de la renta, es decir, aquellos que emitieron boletas de honorarios, tuvieron más de un empleador simultáneamente o un empleador y una pensión o dos pensiones, etc. Su ingreso anual superó los 7.609.464 pesos y corresponde a dividendos, retiros de sociedades, etc. Quieren optar a algún beneficio que considere devolución de impuestos. Además, todos los empleadores y empresas tienen la obligación de presentar un informe al Servicio de Impuestos Internos, que incluya toda la información sobre rentas, ingresos y cualquier pago entregado a personas naturales. Para ello deben entregar 3 declaraciones juradas. Formulario 1879. Retenciones efectuadas por rentas pagadas de los artículos 42, número 2 y 48 de la Ley de Impuestos a la Renta. Formulario 1886. Retiros y créditos correspondientes. Formulario 1887. Rentas del número 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuestos a la Renta y retenciones del impuesto único efectuadas. Otra responsabilidad del empresario en el ámbito tributario corresponde al pago de patentes municipales. En el mes de julio de cada año, los contribuyentes que desarrollan actividades en la primera categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta deben pagar la primera cuota anual correspondiente a la patente municipal, la cual se fija en base al capital propio tributario determinado el 31 de diciembre del año anterior e informado a través del formulario número 22 del mismo año en que se paga esta cuota. Finalmente tenemos el formulario 50. Los usuarios del formulario número 50 son los contribuyentes que realizan retenciones de impuesto por operaciones efectuadas por personas sin domicilio ni residencia en Chile, como también aquellas dedicadas a la comercialización de combustibles o tabacos, los casinos de juego, los hipódromos, entre otros. Es de carácter mensual y siempre incluye la información del mes anterior.
Finalmente veremos la responsabilidad del empresario en el ámbito comercial. Las empresas deben cumplir con todo lo prometido en su publicidad y lo informado y acordado en los contratos, ya que lo que diga la publicidad es exigible como parte del contrato. Por tanto, la publicidad debe ser veraz, comprobable y no inducir a engaño. Por ejemplo, la reciente noticia de la empresa VidaCell, que promete en su publicidad que el COVID-19 se puede tratar con células madres y que casos graves de COVID-19 se ha tratado con células madres. Sin embargo, se determinó que ninguna de las principales organizaciones internacionales ni sociedades científicas recomienda el uso de la terapia con células madres en la prevención o tratamiento de COVID-19, ya que no es posible afirmar en la actualidad que éstas sean efectivas. Ante esta situación, el CERNEC denunciará ante la justicia a la empresa VidaCell por publicidad engañosa, la cual arriesga multas que llegan hasta las 1.500 UTM, esto es cerca de 75 millones. Además, se solicitará la suspensión de las emisiones publicitarias. El empresario debe proporcionar una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. El empresario tiene la obligación de reparar e indemnizar adecuada y oportunamente de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas. Sin embargo, existe el deber de exigir la reparación o indemnización por tales actos de acuerdo a los medios establecidos en la ley. El empresario debe ofrecer productos y servicios de calidad que en ningún caso arriesguen la salud y seguridad de los consumidores. La seguridad en el consumo de bienes y servicios, a la protección de la salud y el medio ambiente, implica el deber de adoptar las medidas para evitar riesgos derivados del uso o consumo de los bienes o servicios. El empresario tiene la obligación de respetar la garantía que implica el cambio, devolución del dinero o reparación según corresponda, por los bienes o servicios que se adquieran o contraten y que presenten fallas de fabricación o sean inseguros. Igualmente, por los bienes que contienen una cantidad inferior a lo informado en el envase. Por ejemplo, si se adquiere un computador en una empresa de retail y este producto presenta fallas de fabricación dentro del plazo establecido en la garantía del producto, el empresario tiene la obligación de reparar o cambiar el producto dependiendo del plazo y lo establecido en la garantía. Como se puede observar en el gráfico obtenido del CERNEC, aproximadamente un 64% de los proveedores acogen los reclamos de los consumidores. Además, el empresario debe respetar el precio exhibido, informado o publicitado. Por ejemplo, la noticia que informó el portal 24horas.cl acerca de varias tiendas online es que ofrecían sombras, iluminadores, correctores, bases y muchos más a precios irrisorios de 30.000 pesos que cuestan normalmente cada uno de estos productos, todos ellos estaban a menos de 5.000 pesos. Las empresas alertaron que esto se trataba de un error, por lo que anunciaron que devolverán el dinero. Sin embargo, los clientes y quienes realizaron compras no podrían estar conforme con ello. Ante lo cual, Antonio Olivares, abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, explicó que la oferta desde que se realiza debe ser respetada aun cuando se trate de un precio que el proveedor diga que es erróneo. Las empresas no pueden negar injustificadamente la venta de sus bienes o la prestación de sus servicios. No podrán discriminar arbitrariamente a los consumidores. Es arbitrario en la medida que es irracional o atenta contra la dignidad de los consumidores, por ejemplo, basada en su clase social, opción política, entre otras. Los sistemas de seguridad y vigilancia deberán respetar la dignidad y derechos de las personas. En caso que se sorprenda a un consumidor en la comisión clara de un delito, los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes. El empresario debe entregar la información comercial básica que sea requerida por el CERNAC. En compras electrónico o a distancia, la empresa debe informar las condiciones generales de la venta y enviar una confirmación escrita del contrato. También debe respetar el derecho a retracto. Bibliografía. La información recopilada para el desarrollo de este video fue obtenida desde la página web del Ministerio del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional del Consumidor. Gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado. Se despide Fabiola Muñoz.